Bienaventurados los que lloran. El propósito, hermanos, es enseñar a la congregación el significado de esta bienaventuranza, explicando cuál es el llanto al que se refiere Cristo en esta bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 4. Dice de la siguiente manera. Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muy bien. Muy bien, mis hermanitos. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran. La semana pasada vimos bienaventurados. ¿Qué, hermanos? Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Me voy a desquitar de estos 6 meses que estoy hablando solo, así que ya los extrañaba. Muy bien. Esta semana es bienaventurados los que lloran. El diccionario, hermanos, dice que la palabra llanto significa acción de derramar lágrimas en señal de dolor, de alegría, de tristeza o necesidad. Eso dice el diccionario. La necesidad de derramar lágrimas en señal de dolor, alegría, tristezas o ansiedad. Hay muchos tipos de lágrimas, hermanos. Sin embargo, ¿por qué puse esa imagen tan grotesca, hermano? ¿La alcanzas a ver desde allá, Stephanie? ¿Qué es? Yo no dije lágrima de cocodrilo. Es un cocodrilo. Y el cocodrilo en la imagen de abajo está llorando, Fíjense, hermanos, esa frase es que tú lloras puras lágrimas de cocodrilo. ¿Quién se le ha dicho a alguien? ¿O a quién se la han dicho? Lágrimas de cocodrilo. ¿Y sí sabían por qué, hermanos? Había una creencia anteriormente que decía que los cocodrilos, mientras se comían a su presa, esto le va a servir hasta para la escuela. Mientras se comían a su presa, decían las creencias que los cocodrilos lloraban mientras mataban a su presa. Y ellos decían, o se pensaba, hermanos, que lo hacían porque tenían pena por la presa que se estaban comiendo. Eso decían. Sin embargo, hermanos, realmente se dice o se está comprobado que los cocodrilos no es que lloren. El cocodrilo normalmente es un animal marítimo o de agua, pero cuando está en la superficie, a diferencia de nosotros, que con el simple hecho de ¿cómo se llama esto? Parpadear, gracias. De parpadear, producimos humedad en nuestros ojos. Los cocodrilos no. Los cocodrilos lo hacen a manera de lagrimal. Ellos lloran para que de forma biológica sean refrescados sus ojos. No es que tengan pena por el que se están comiendo. No es que tengan remordimiento por el que se está comiendo. Es eso, hermanos, es una reacción biológica. Puede decirse, entonces, que esas son lágrimas simuladas. ¿Sí? Que son lágrimas simuladas. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con el tema que aprenderemos hoy? Tiene que ver porque existen muchas enseñanzas erróneas con respecto a este tema. Hay muchos hermanos que dicen y que aseguran y que enseñan que cualquiera que llore es bienaventurado. Por otro lado está el otro extremo, hermanos, que dice que un cristiano, que un hijo de Dios no tiene por qué llorar, que un hijo de Dios no tiene por qué sufrir. Ellos argumentan eso, hermanos, basados y diciendo que el hecho de servir al Rey de Reyes no deja que un cristiano o un hijo de Dios pueda batallar. Por lo tanto, debe haber, dicen ellos, solo dicha y felicidad. Eso, hermanos, es un error. El pastor David Jeremiah pone un ejemplo que se me hizo muy interesante. Hay muchos que acaban de cumplir años el mes pasado y otros cumplen este mes. Y normalmente cuando cumples años llegan y te dicen, ¡feliz cumpleaños! ¿Sí o no? ¡Feliz cumpleaños! Y cuando estás chamaco, que cumples 10, 11, pues te gozas, te alegras.
Pero cuando ya pasas los 40 o los 30, dependiendo la vanidad de cada persona, el que te digan feliz cumple, te están diciendo en el fondo, tienes un año más, te estás haciendo más viejito, ya no eres el chavalo de antes. En el fondo te dicen, tienes un año más, y hay gente, hermanos, que sufre y que le duele hacerse viejo. Hay gente, no sé por qué, que lamenta la pérdida de su juventud. Y si a eso le agregas un evangelio también que se está, no puedo decir evangelio, una enseñanza que se está diciendo y que te dice, cuando tú le dices a alguien, ay, me estoy haciendo viejo, cancela esas palabras. Cancela inmediatamente eso. Tú sé positivo. Tú piensa positivamente. No te pongas triste por eso. Ay, hermanos, esa famosa doctrina de la confesión positiva, ¿cómo está haciendo daño al evangelio? ¿Cómo está haciendo daño, hermanos? Porque esa doctrina o esa enseñanza nada más muestra y dice que tú tienes que estar libre de dolor, que tú tienes que estar libre de sufrimiento, que tú tienes que estar libre de problemas, que tú tienes que estar libre de llanto. Hoy veremos, hermanos, que la Biblia enseña lo contrario. Hay muchos textos en la Biblia que hablan y que enseñan sobre dolor y sufrimiento. Y no hay un solo texto, escúchame bien, no hay un solo texto en la Biblia que diga que por ser cristiano tendrás solo dicha y felicidad. No lo hay, hermanos. Vemos en la Biblia personajes llorando. Lloró Abraham cuando murió su mujer. Eso lo ves en Génesis 23. Lloró David cuando murió su hijo Absalón. De hecho, es uno de los llantos más duros que la Biblia registra. Oh Absalón, hijo mío, oh Absalón, mi hijo, ¿qué diera yo por estar en tu lugar en vez de ti? Era un dolor increíble, hermanos. Y tú puedes decir, bueno, hermano, pues es que era su hijo. Hermanos, era un hijo tremendo. Era un hijo tremendo. Era un hijo que corrió a su papá del reino. Era un hijo que se paraba a las puertas de la ciudad y decía, no hombre, si yo fuera el rey, esto no te pasaba. Le echaba tierra a su papá, hermano. Sin embargo, cuando se muere, la Biblia nos enseña que David muestra un llanto increíble, hermanos. Entonces, lloró Abraham, lloró David, lloró, hermanos, Jeremías. Ese era tan llorón que lo conocen como el profeta. ¿Cómo se llama? Era conocido como el profeta llorón, hermanos. Sin embargo, Jesús también lloró. Yo creo que todo el mundo se sabe este texto, Juan 11:35. Juan 11:35. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Juan 11:35 es uno de los textos más largos de la palabra. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Y Jesús, hermanos, lloró en varias ocasiones. Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús, hermanos, lloró afuera de la ciudad de Jerusalén, como vimos la semana pasada. Jesús lloró en el huerto del Getsemaní. No nada más Jesús, no nada más en el Antiguo Testamento. Pedro lloró, Pablo lloró. El pueblo de Éfeso, hermanos, señala la escritura en la carta a los Efesios que cuando Pablo les dice, ya me voy, les voy a parafrasear este texto porque es un texto muy duro. Pablo les dice, ya me voy y ya no los voy a volver a ver. El pueblo lloró porque sabían, comprendieron, hermanos, que Pablo le está diciendo, me voy a morir. Pablo se está despidiendo de ellos y el pueblo entero, hermanos, lloró. El llanto es parte, hermanos, es parte de la vida de un hombre. Ojo con esto que te voy a decir. ¿Se me hace que va a alcanzan a leer eso, hermano? ¿Qué dice ahí? Si hay alguien que pueda leerlo, léamelo, por favor. Fuerte. Las personas fuertes sonríen con
personas fuertes otra vez? Eso es una enseñanza que tenemos toda la vida, ¿sí o no? No, tú sé duro. Delante de la gente tú sé duro. Si tú quieres llorar, allá llora en lo secreto, pero que nadie te vea llorar. Esto que voy a decir, pues a lo mejor después de aquí mi papá me regaña. Pero mi papá cuando yo estaba chiquillo me decía, no llore. No llore. ¿Por qué, Vivi? No sé a quién más de quién le dijeron, de los varones. Yo creo que a todos, ¿sí o no? Porque era una creencia. Yo pienso que a mi papá le dijeron lo mismo. Por eso él me lo dijo a mí. No lloren. Los hombres no lloran. Dijo Cantinflas, es que soy macho, pero soy macho chillón. ¿Se acuerdan? Esa película. No llore. Y empezabas tú a querer llorar cuando estabas chiquitillo. Y te decía tu papá, quiere llorar. Y le hacía así al cinto, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso, hermano? O tu mamá también, porque también las mamás también lo hacían. Quiere llorar, pues venga para que llore por algo. ¿Y qué hacía el niño, hermano? Se traga las lágrimas. No se puede, hermanos, ¿están de acuerdo? Una lágrima no se puede devolver. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. Entonces, varones, y lo digo en especial para los varones, porque son los más reacios a llorar, un hombre también llora. Y la palabra de Dios nos enseña eso, hermanos. Un hombre también llora. No es señal de debilidad, como dice eso que dice el mundo, o como dicen los fuertes. No, hermanos, lloran hombres y lloran mujeres, los dos. Porque también a mujeres hay personas a las que les dicen, aunque hayas nacido mujer, la vida te ha hecho dura. No llores, que no te vean débil. No es cierto, hermanos. No es cierto. Porque como vamos a aprender hoy, bienaventurados los que lloran. Pero vamos a aprender qué tipo de llanto, hermanos. Pero debemos aclarar que no es señal de debilidad. Esta bienaventuranza seguramente traerá mucha luz a nuestras vidas. Porque vamos a ver, hermanos, a qué llanto se refirió Jesús. Porque sigamos con los llorones en la Biblia. Hay de lágrimas a lágrimas. María lo hizo por devoción al Maestro. Y va y llora a sus pies, ¿se acuerdan? Y luego derrama perfume sobre los pies de Cristo y los enjuga con... Enjuga, hermanos, no enjuaga. Sí, porque mucha gente dice, y luego los enjuagó. No era chapú. Enjuga, ¿qué es enjugar? Secar, muy bien. Ella lloró a los pies de Cristo, derramó un perfume valiosísimo para ese entonces y lo secó. Enjugar es lo secó. ¿Sí? Lloró entonces María por devoción. Lloró Pedro, hermanos, por arrepentimiento, por negar al Maestro. Esos son positivos. Lloró Judas por remordimiento a traicionar a su Maestro, hermanos. Por remordimiento. Lloró Jesús por angustia. Marta lloró por la pérdida de su hermano Lázaro. Ustedes sabían, hermanos, que Dios conoce perfectamente cuántas lágrimas has derramado. Si no lo sabías, Salmos 56, 8. Fuertes, primero que lo encuentren. Salmos 56, 8. ¿Qué dice, hermanos? Que tu vida tú has contado por mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Gracias, Cristian. Mis huidas tú has contado. ¿Sí? Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Quién sabe qué es una redoma, hermanos? Una redoma, hermanos, gracias, mami. Era un recipiente donde se guardaba el aceite de unción de aquel entonces. También se usaba, como dice Marvick, para guardar perfumes o ungüentos. Era como una vasija, hermanos, que la parte era profunda, la parte de abajo, y luego se iba reduciendo. Esto es una redoma. Y si el Señor pone tus lágrimas en su redoma, ¿qué quiere decir? Que ninguna de tus lágrimas, hermanos, se le pierde.
Ninguna de las lágrimas que has derramado, el Señor la ha extraviado. Todas las tiene registradas, hermano. Jesús sabe qué clase de aflicción estás pasando en este momento. Pero sabe, hermanos, también que para un hijo de Dios, después de que viene el sufrimiento, después de que viene el llanto, ahora habrá bendición, habrá felicidad. Yo les hago una pregunta en esta hora. ¿Puede una persona ser feliz o podrá ser feliz alguien que llora? ¿Podrá ser feliz alguien que llora? Porque, hermanos, normalmente asociamos el llanto con algo malo, ¿están de acuerdo? Con algún problema, con alguna enfermedad, con alguna carencia. Sin embargo, insisto en esto, la naturaleza del hombre incluye el llanto. El llanto es una expresión del ser humano. ¿Por qué llora un bebé? Tiene hambre. Tiene hambre. Obviamente él llora para atraer la atención de alguien que le puede brindar protección. El hombre por naturaleza, hermanos, también llora para mostrar que se siente expuesto. Cuando queremos llamar la atención, esto sí es un poquito más común en las mujeres, empiezan a llorar y luego llega el marido y luego le dice, ¿qué tienes? ¿Qué dice la mujer? ¿Qué comprende el hombre? Que algo tiene. ¿Ah? ¿Pues me dijiste que nada? No, no es cierto. El hombre comprende que la mujer tiene algo, pero que no te lo va a decir, que quiere que tú lo descubras. Y luego te cuatro veces, pues, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Y al último resulta que se le secó el agua. Pero está mostrando a través de su llanto que se siente expuesto. ¿Sí? A través del llanto también, hermanos, se muestra que alguien necesita apoyo o ayuda. ¿Están de acuerdo? Todos hemos llorado al menos una vez en nuestra vida. No, hermano, yo nunca he llorado. ¿Y cuando naciste? Ah, hermano, es que yo todavía no tenía control. Todos hemos llorado, hermanos. Unos ciertamente somos más llorones que otros. ¿Sí o no? Pero ¿por qué diría el salmista esto que acabamos de leer, hermanos? Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El salmista está diciendo esto, hermanos, porque está abatido. Sus enemigos, hermanos, lo pisoteaban. Sus enemigos peleaban contra él. Sus enemigos, hermanos, tenían pensamientos de hacerle mal. Ustedes podrán estar diciendo, ay, ¿cómo sabe el hermano Heriberto? Porque ahí dice en el contexto, dice así, todos los días ellos pervienten mi causa, miran atentamente mis pasos, cuando acechan mi alma, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba su furor. Ahí dice, el salmista está exponiendo ante el Señor lo que él siente, hermano. Lo que él siente. Mira, hasta aquí hemos visto el llanto como algo que viene por un dolor, por algún sufrimiento. Sin embargo, si le damos, hermanos, un giro a la bienaventuranza, yo te voy a hacer una pregunta aquí y quiero que me la contestes. ¿Usted ha llorado? ¿Usted ha sufrido para después ser feliz? ¿Quién ha llorado para después ser feliz? ¿Sí? Hay una película, hermanos, que se llama... Se me olvidó. ¿Ah? La que tiene los 5 sentimientos. Intensamente, gracias. Todo el mundo pensaba que la alegría era la buena, ¿sí o no? Todo el mundo creía, no, es que la alegría, y la alegría andaba para allá, y la alegría andaba para acá, y la alegría era la que coordinaba según ella. Al último, la alegría se dio cuenta que la mera buena era ¿quién? La tristeza. Porque después de la tristeza venía la alegría. Después de la tristeza venía la alegría. Entonces, hermanos, definitivamente un hombre que llora puede ser feliz. Definitivamente, hermanos,
si usted ha llorado esto que le voy a decir ahorita, usted hoy es feliz. Dígame si no. ¿Quién de aquí no ha llorado amargamente, hermanos, sintiéndose terrible al saberse inmerecedor de la gloria? ¿Quién de aquí no ha llorado al sentirse impuro, al sentirse indigno, al sentirse miserable? Dígame si no. Y yo les pregunto, ¿son felices? Amén. Amén, porque en su momento yo reconocí mi incapacidad. En su momento yo reconocí indigno. En su momento yo reconocí que era impuro. Yo reconocí que era un miserable. Y eso me llevó a los pies de Cristo, hermanos. Llorando, arrepentido. Y ahora, hermanos, soy feliz. Soy feliz. Mira, hermano, desgraciadamente, el mejor llanto que puede haber para un hijo de Dios es el llanto que lo llevó al arrepentimiento. Ese es el mejor llanto que puede haber. Así lo señala el pastor Peña. Dice textualmente, el mejor llanto que puede haber es el que te llevó al arrepentimiento. Desgraciadamente, hermanos, hoy ese llanto es muy escaso en las iglesias. Hoy ese llanto es muy escaso en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque desgraciadamente no hay un llanto de arrepentimiento. Hay mucho llanto, hay mucho llanto, hay mucho llorar, hay mucho alarde, hay mucho grito, hay mucha apariencia, pero poco arrepentimiento. ¿Sí o no, hermanos? Hay iglesias, me han contado, me han comentado personas inconversas que me dicen, hombre, en frente de la casa hay una iglesia y vieras cómo chillan, pero asustan, dice, asustan. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? ¿Recordarán eso? Que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque el inconverso no sabe. Y si ve puros locos gritando, llorando, alardeando, ¿qué va a pensar el inconverso? Ay, ahí está la gloria de Dios. No, hermano, porque él no sabe qué es la gloria de Dios. Él va a decir, ahí están locos, ¿sí o no? Pero este llanto es diferente, hermanos. Desgraciadamente no hay en las iglesias. Ese llanto se ha ido, hermanos, el llanto de arrepentimiento, porque realmente no se predica de arrepentimiento. A los predicadores, a los pastores, se les ha olvidado. Dijo Cristo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no es profeta, ¿se acuerdan? ¿Sino qué? Más que profeta. Más que profeta. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? La venida de Cristo. ¿Y qué decía primero? Arrepentíos. Arrepentíos. La palabra arrepentidos ya la hemos visto en ocasiones anteriores, es la palabra metanoia, ¿se acuerdan de eso? Es decir, tu vida va para allá, date la vuelta y dale para el otro lado contrario. Tu vida está llena de pecado, tu vida está llena de engaño, tu vida está llena de cochinada, date la media vuelta, no la vuelta completa. ¿Por qué? Si te das la vuelta completa queda donde mismo, ¿sí o no? Date los 180 y dale para allá. ¿Para dónde? Para con el Señor. Tú vas en el camino contrario al camino que lleva a la verdad, a la vida eterna. Da la media vuelta. Eso es metanoia. Y es lo que decía Juan. Y esto se va a oír raro, porque cuando encarcelan a Juan, Cristo no dice, sí, ya agarraron a Juan. Y a lo mejor porque era muy duro. Ay, Juan, pues, también socarrón. ¿A quién se le ocurre decirle al gobernador que está de adúltero? Juan menso. No le llegó mi carta para decirle que no lo hiciera. No. Cristo, apresan a Juan. ¿Y qué dice Marcos 1, 14 y 15? Marcos 1, 14 y 15. Fuerte. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora Cristo está diciendo, porque Juanito decía, ahí viene,
¿A que sí? Ahí viene. Y Cristo dice, ya vine, ya estoy aquí, ya estoy entre ti, ahora ya vine, ahora acércate, ahora arrepiéntete. ¿Creer en qué, hermanos? En el Evangelio. Hermanos, creer en el Evangelio verdadero definitivamente te hace feliz. Ahora, hermanos, tu llanto, cuando tú llegas a los pies de Cristo, tu llanto está mostrando tu condición. Está mostrando tu condición. El saberte y reconocerte como pecador, como inmerecedor, ¿sí? Como miserable. Ahora te va a permitir ser feliz. Conocer la felicidad, hermanos. Dice el pastor Charlie de G3:16, reconocer tu pecado, reconocer tu incapacidad, reconocer tu limitación, reconocer tu pudredumbre, te hace llorar, ¿sí o no? Claro que te hace llorar, porque te hace ver miserable, te hace ver tu fracaso, pero ahora ese llanto, dice él, es un llanto bendito, porque es un llanto, hermano, que te traerá a los pies de Cristo. Ese lloro es un lloro verdadero, es un lloro real, es un lloro que te llevará a la vida eterna, hermanos. Escucha lo que te voy a decir. Es el llanto que Dios quiere. Ah, caray, hermano Heriberto. ¿Dios quiere que lloremos? Segunda de Corintios 7:10. Fíjate lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pues la clase de llanto que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Dios, hermanos, quiere que tú y yo pasemos por esa tristeza. Dios la desea. Él sabe, hermanos, que esa tristeza que tú y yo pasemos nos alejará del pecado. Y si tú te alejas del pecado, por consecuencia, ¿qué pasa, hermano? Si tú te alejas del pecado, por consecuencia tienes felicidad. Porque la salvación debe traer felicidad a tu vida. Escucha bien. Debe traer felicidad. No significa, no estoy diciendo que tu arrepentimiento va a traer felicidad siempre. Pero con lo que tú pases, con lo que tú atravieses, lo que tú tengas que vivir, sabrás que tarde o temprano, cuando pases ese proceso, va a traer a tu vida felicidad. Porque ahora comprendes que es algo que Dios está permitiendo que pase en tu vida. Ese sufrimiento, Dios está permitiendo que lo pases para después darte una felicidad. ¿Me explico, hermanos? Tiene que ser un llanto, hermanos. Como dice el pastor Peña, fíjate lo que dice. El pecador arrepentido llora sus pecados, pero a la vez se siente feliz porque ha encontrado el camino que lo lleva a la vida eterna. Y es cierto, hermanos. Solo eso lo vas a obtener con un arrepentimiento real. Un arrepentimiento real. Miren, hermanos, durante muchos años de mi vida cristiana me tocó ver mucho llanto, mucho llanto. Gente llorando una y otra vez, pero sin ningún cambio en su vida. Eso, hermanos, es solo sentimentalismo barato. Llorar para que te vean, solo por apariencia, solo para que la gente, caramba, ¿viste cómo estaba llorando el hermano? Sí, ya debe haber estado bien lleno del Espíritu Santo. Mentira, porque a la otra semana lo veías igual. Eso, hermanos, entonces es puro sentimentalismo, pero sin haber nacido de nuevo, sin haber llegado a los pies de Cristo, hermanos. El objetivo que perseguimos con este tema, créemelo, no es que para cuando terminemos el tema tú estés a llore y llore. No es el fin, no es el plan.
realmente el lloro que Dios bienaventura, el lloro que Dios bendice. Y si en tu interior, hermano, lloras al terminar este tema, gloria a Dios. Y si tu exterior muestra llanto al terminar este tema y es verdadero, gloria a Dios. Pero comprende, hermano, primero lo que estamos explicando. ¿Por qué te digo esto? Porque llora el inconverso y llora el cristiano, ¿sí o no? Lloran los dos. Los dos pueden llorar. Y los dos pueden llorar por injusticias. Los dos pueden llorar por ver maltrato, ¿sí o no? Los dos pueden llorar por ver a alguien afligido. Pero este llanto, hermanos, que trae bienaventuranzas, es un llanto diferente. Y lo podemos ver en el contexto de lo que aprendimos la semana pasada. Porque la semana pasada, Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, viene hablando de algo espiritual. El creyente, hermanos, llora al ver un corazón duro en un mundo perdido. Pero a la vez se siente feliz porque ahora sabe que el sufrimiento que él pasó lo provocó el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace la obra. Y Cristo va a estar hablando de esta clase de dolor, un dolor que destroza el corazón. Porque el pobre de espíritu, hermanos, después de que entiende su condición, el pobre de espíritu, después de que entiende que no tiene los méritos suficientes delante de Dios, después que comprende que depende completamente y sobre todo que es totalmente indefenso, que ahora necesita de la gracia y misericordia de Dios, todo eso, el pobre de espíritu lo entiende en su mente. Pero ahora esta bienaventuranza llega a su corazón. Y es donde viene el llanto, hermanos. Esa respuesta la genera el corazón y es la que nos hace llorar. Dice el pastor Núñez, el dolor que yo experimento es la respuesta emocional a lo que yo he comprendido. Y es cierto, ¿sí o no? ¿Te portaste mal? ¿Te castigó tu mamá? Lloras. ¿Por qué lloras? ¿Porque te dolió o porque te castigaron? ¿Me explico? El que llora porque le dolió, la mamá va a comprender y va a decir, caramba, mi hija entendió la lección. El que llora porque lo que ahora no voy a poder, y es que ¿por qué llora? Porque no voy a poder salir. Ahí no hay arrepentimiento, ahí hay remordimiento. ¿Va quedando claro, hermanos? ¿Sí va quedando claro? Es bien diferente una cosa de la otra. Y el pastor Núñez lo explica por eso de esa manera. El dolor que yo experimento es la respuesta emocional a lo que yo he comprendido. Como decíamos la semana pasada, hermanos. Ahora yo ya comprendí mi bancarrota espiritual. Ahora yo ya comprendí que estoy perdido y condenado. El saber eso me duele, ¿sí o no? El saber eso me duele. Y ahora me produce un llanto. ¿Qué es el llanto? Dice el pastor Caballero, utilizando la definición de lágrimas, dice que lanzamos el 97% de agua, 97% de agua y 3% de proteínas, sales, etc. Escúchenme, mis hermanos. Pero al hacer esto, tu cuerpo elimina estrés. Y por consecuencia, es muy relajante llorar. Ahora comprendes por qué cuando vas a terminar de llorar dices, ya expresaste, ya soltaste tu estrés. Ahora viene la tranquilidad. Eso pasa en lo espiritual. Yo me siento atorado, yo me siento compungido, yo reconozco mi pecado, lloro y ahora el Espíritu Santo trae a mí el consuelo, la calma, la tranquilidad. El problema de muchos, incluso de muchos cristianos, es que normalmente vemos el dolor como un problema y no como una bendición. Y el dolor, hermanos, muchas veces puede ser usado de la siguiente manera, te lo voy a explicar. Hay dolores que son una bendición.
¿Qué pasa cuando te cortas? Que te haces una buena cortada. Voy a poner un ejemplo. Que te cortas aquí en la mano. ¿Qué es lo primero que pasa? No te escuché. Sangre. En cuanto sale sangre la ves, ¿y qué pasa? Los que no se desmayan. Yo me desmayo. ¿Les duele, sí o no? Hay personas, no encontré, lo busqué pero no lo encontré, que sufren un síndrome. Ese síndrome, hermanos, les impide sentir dolor. No me acuerdo cómo se llama. Si alguien lo sabe, se lo agradecería que me dijera. Sin embargo, como no sienten dolor, como no tienen sensación, si por ejemplo, por alguna razón, se hacen una cortada grande en la espalda, no la ven, no la sienten, ¿qué creen que pasa? Se muere desangrado. En el Antiguo Testamento, en aquellos entonces, cuando a alguien le daba lepra, a veces perdían parte de sus cuerpos o miembros, porque la lepra, hermanos, generaba insensibilidad. Entonces yo no sentía, ya de repente ya no tenía un dedo, pero yo no sentía. Ya de repente, porque eso causaba la lepra, así era, se oye feo, pero así era. Por eso el leproso era tan triste y tenía que salirse de la ciudad, porque era muy contagiosa, y tenían que estar a un lado, afuera de la ciudad, y traían una campanita, hermanos. Y cuando, por ejemplo, si yo era leproso, iba pasando Alondra, iba pasando, yo como leproso tenía que tocar la campanita y decir, leproso cerca, para que Alondra se fuera de lado. ¿Sí? Pero el leproso no sentía dolor y perdía sus piezas, sus miembros. Así era la lepra, era muy dura. Entonces, ¿el dolor puede ser una bendición? Sí. Sí. Y más si es el que el Señor permite. Es lo que quiero que comprendan. Es para allá que voy. Ahora bien, ¿qué es lo que Cristo va a explicar? Cristo quiere explicar que hay de llantos a llantos. Y que debemos de saber nosotros también, hermanos, que nuestro dolor es ocasionado para producir algo. Cuando tú eras ignorante, cuando tú no llegabas a los pies de Cristo aún, la ignorancia que tú tenías, lo que producía el pecado, ahora que vienes a Cristo ya no está más. Ahora ya no está más. Pero antes de eso, tú tenías los mismos deseos y las mismas tendencias que todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué les puse esta imagen? Esta imagen, no sé si lo vieron por televisión, hermanos. Era de un juicio de un hombre que había violado a una persona, a las hijas de un hombre y a su esposa. Las había violado. Y después de violarlas, las asesina. En determinado momento, hermanos, del juicio, el hombre, el papá o el esposo de los asesinadas se para y se lanza sobre el asesino y le dice, te voy a matar. ¿A qué voy con esto? ¿Quién era el asesino ahí, hermanos? Es obvio. ¿Quién era el asesino? El que mató a las dos mujeres y a las dos hijas y a la mujer. ¿Están de acuerdo? ¿Qué quería hacer el papá de esas niñas y el esposo de esa mujer? Lo mismo. Lo mismo. De él surgió el odio, los rencores, el deseo de venganza. Y cuando surgió de eso, hermanos, ese hombre era capaz de hacer lo mismo que hizo el asesino. Eso es lo que le produjo su dolor. ¿Sí? El dolor que va a enseñar el Señor Jesús aquí es diferente, hermanos. Aquí es distinto. Porque nuestra naturaleza nos lleva ahí. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestra naturaleza debe ser cambiada. Debe ser transformada por el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Salmos 51.3. Salmos 51.3. Se los leo. Dice así, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre de mí. ¿Cuántos dicen amén? Mi pecado siempre, hermano, siempre va a estar ahí, porque mi naturaleza es así. David aquí estaba llorando arrepentido, hermanos. Él reconocía sus pecados y ahora experimentaba dolor. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces, hermano, has pecado contra el Señor y te duele? Si no, hermanos, si has pecado contra el Señor y no te duele, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dobla tus rodillas. Pídele perdón al Señor. Confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Porque todo pecado para un hijo de Dios debe producir dolor. Pero después, hermano, como el salmista, después de que reconoció su pecado, después de que lo confesó, trajo a él paz. Paz. El Espíritu Santo, hermanos, es el que reconfortará tu alma. Aunque hayas pecado, todos pecamos. Todos pecamos. Pero cuando tú vas ante tu Señor y le dices, Padre, perdóname. Padre, aquí estoy una vez más humillado. Pregunta, ¿Dios no sabrá que pecaste? Claro que lo sabe, hermano. Claro que te vio haciendo lo impuro. Claro que te vio haciendo lo indebido. Claro que te conoce que estás fallando. Claro que te conoce. Pero Él quiere que tú lo reconozcas para bendecirte a ti. A ti, mi hermano. David no era perfecto. Yo no soy perfecto. ¿Hay aquí algún perfecto? Dios. Dios sí lo es. Dios es perfecto. ¿Con quién tengo que ir? Con Dios, hermano. Con Dios. Y es el Señor el que hará la obra, hermanos. A mí me duele mi pecado. Y a mí como responsable o como encargado o como líder, me duele el pecado de los míos. Me duele el pecado de la gente. Pero a ti, mi hermano, también te debe de doler el ver que el mundo está pecando. El ver que el mundo está en pecado. El ver, hermanos, que el mundo cada vez está más podrido. Fíjate lo que le pasaba a David. David dijo esto en el Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ríos de agua. La Biblia de las Américas, hermanos, y la Biblia del lenguaje actual, en lugar de ríos de agua, traducen ríos de lágrimas. Ríos de lágrimas. David, hermanos, lloraba por el pecado de los demás. Pregunta, siervo de Jesucristo, ¿alguna vez has llorado por el pecado de otro? Hermano, bastante tengo con los míos. ¿Alguna vez has dejado de lado tu problema para preocuparte por el problema de otro? Hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tenemos, hermanos, que preocuparnos por el pecado de los demás. ¿Pero por qué? ¿Quién me dice por qué tengo que preocuparme por el pecado de los demás? Jesús lo dice. ¿Cómo? Porque Jesús lo dice. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Pero por qué? Es correcto lo que dices, porque Jesús lo dijo, porque Dios lo dijo. Eso. El saber, hermanos, que mi hermano en la carne, que mi madre en la carne, que mi amigo en la carne está en pecado, su vida está podrida y no llega al arrepentimiento. El saber que eso lo lleva al infierno debe de dolerme, hermanos. Él no sabe. ¿Cuántas veces te han dicho? Y díganme si no, hermanos. Y si tú lo dijiste alguna vez, espero que te hayas arrepentido. Tú no te apures. En el infierno vamos a caber todos. ¿Te lo han dicho? A mí me lo han dicho un montón de veces. ¿Por qué lo dice la gente, hermanos? Porque no
Porque no saben lo que es el infierno. Porque no saben lo que es realmente lo que les espera. Pero tú sí sabes. Y si no te duele, déjame que te diga que no eres cristiano. No eres hijo de Dios. Porque el saber, hermanos, que otro va a la condenación eterna y que tú no le has hablado de Cristo, debe de dolerte. Tú no lo vas a cambiar, definitivamente. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero te debe de doler, hermano. Nos debe de doler. Te pongo un ejemplo más fácil. En Ciudad Juárez, ¿cuántos muertos hay diarios? ¿Ah? Muchos. ¿Y qué decimos? Y lo decimos como cristianos, ¿eh? Y lo decimos a son de broma. Ahora nomás fueron 10. ¿Sí o no? Ahora nomás fueron 3. Hermano, aunque fuera uno, si fuera tu familia, ¿dirías eso? ¿Por qué no? Porque te duele. Te debe de doler entonces, aunque no sea tu familiar. Porque es un alma necesitada, hermanos. La gran mayoría de esos muertos de Juárez, yo te aseguro, son inconversos. La gran mayoría de esas personas se fueron sin tener a Cristo en su corazón, hermanos. Eso debe dolernos. Eso debe dolernos, hermanos. Pero nos hacemos insensibles, gracias. Nos hacemos insensibles, como ya son muchos. Y a veces decimos, hermano, es que andaba mal. Hay algunos que inclusive dicen, se lo merecía porque andaba mal. Dicen por ahí, ¿y tú qué horas traes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y tú cómo andabas? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó Cristo? ¿De una vida adúltera? ¿De una vida pornográfica? ¿De una vida de orgullo? ¿De una vida celosa? ¿De una vida homosexual? Hermanos, tan pecador es un homosexual como un mentiroso. Y los dos pueden alcanzar el reino de Dios. ¿Cómo? Arrepintiéndose y llegando a los pies de Cristo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Si el que sabe no les habla. ¿Cómo lo van a hacer si el que sabe es insensible a su dolor? Porque es fácil decir y fácil condenar, pero es difícil ponerse en sus zapatos. Es difícil comprender que por algo está ahí, por algo pasó. Nadie de los que andan en el mundo, hermanos, nadie está perdido porque Dios lo permita de esa manera. ¿Sí? Está perdido porque no conoce lo que tú ya tienes. Seamos sensibles, hermanos. Seamos sensibles. Dios puede transformar cualquier vida. Dios puede transformar cualquier corazón. En alguna ocasión, una persona me decía, es que Dios así me hizo. Y yo le decía, bueno, si Dios así te hizo, Dios te puede cambiar. Dios puede cambiar tu vida. Lo hemos visto, hermanos. Lo hemos visto, conocemos el poder de Dios. La gente, hermanos, que no conoce al Señor, busca disfrazar su felicidad en lugar de reconocer su inmundicia. Busca disfrazar su felicidad, disfrazar su llanto en una aparente felicidad. ¿Sabes que la Biblia advierte de eso? Lucas 6:25. Subrayen ese versículo, hermanos, por favor. Lucas 6:25. Dice de la siguiente manera, se los leo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! ¡Qué palabras, mis hermanos! ¿Por qué dijo el Señor esto? Eso es, hermanos, para los que buscan la felicidad en el mundo. Para los que buscan la felicidad en distracciones, en entretenimientos banales, hermanos. ¿Por qué crees que a la gente le gusta ir a una fiesta, al pachangón, al baile, a la diversión momentánea? ¿Por qué? Porque muchos de ellos, hermanos,
esconden realmente lo que hay en su corazón. Esconden realmente lo que hay en su ser. Esconden realmente la infelicidad en la que viven, disfrazándola de aparente alegría. Por eso a las 12, 1 de la mañana que ya andan bien borrachos, ¿qué pasa, hermanos? Lloran, pero si hace 2 horas estaban a risa y risa felices. ¿Por qué lloran entonces? Porque a las pasas del alcohol, hermanos, sale lo que realmente tienen dentro. Pero para ellos hay esperanza. Y esa esperanza, hermanos, y esa bienaventuranza está en Cristo Jesús. Bienaventurados los que lloran. Pero un llanto, hermanos, real. En aquel entonces, hermanos, todo esto tiene mucho que ver. Había unas personas que iban a los sepelios o a los velorios, voy a llamarlo de esa manera. A ellas les llamaban las plañideras. ¿Alguien sabe qué eran las plañideras? Los que lloraban. ¿Ah? Esas personas, hermanos, eran contratadas por la familia del difunto. Por ejemplo, se murió Heriberto y no hay quien le chille. Deja voy con las plañideras. Cobran vara y lloran bien. Ellas eran contratadas para llorar, hermanos. Y lloraban y les salía naturalito, bien suave. ¿Era su llanto real? No era real. Hay llanto, hermanos, negativo. Hay llanto malo. Hay llanto sin sentimiento. Hay llanto ilícito. ¿Sabías eso? Vamos a verlo. Segundo de Samuel 13:12. Este hombre dice la palabra que lloró. Lloró amargamente. Segundo libro de Samuel. Ya voy a terminar, hermanos. Segundo de Samuel 13:2. Fíjate lo que dice la escritura. Y estaba Amón angustiado. Otra versión lo dice, y lloraba amargamente. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Preguntan mis estudiosos de la palabra. ¿Qué le quería hacer Amón a su hermana? ¿Ah? La quería violar, hermanos. La quería violar. No estaba enamorado de ella, Ay, es que era un amor platónico. No. Él estaba obsesionado por su hermana, porque dice la Biblia que era muy bella. Muy, muy bella. Y él lo que quería era violarla. Pero su llanto, hermanos, fue un llanto ilícito. Lloraba porque no la podía tener. Lloraba porque no podía lograr lo que buscaba. La palabra angustiado es la palabra hebrea yatzar, que significa afligido, dolido, enfermo. Este hombre estaba triste. Lloraba, pero lloraba, hermanos, por no poder satisfacer su lujuria. Él quería tener a su hermana, algo perverso, hermanos. ¿Qué creen? Lo logró. Lo hizo. Y en cuanto lo logró, ¿qué creen que hizo con la hermana? ¿Ah? La aborreció, gracias, hermana Emilia. La aborreció. Él dijo, ya estoy feliz. ¿Y qué creen, hermanos? Su felicidad, ese tiempo de felicidad, lo llevó a la muerte. ¿Quién cree que lo mató, hermanos? Pónganse a leer, por favor, Samuel. Su hermano lo mató. El hermano viola a la hermana y el hermano mata al hermano que violó a la hermana. ¿Qué familia, sí o no, hermano? ¿Y de quién era esa familia, hermanos? Dice Pastor Charlie, como dijo Dago también el miércoles, el mejor rey de Israel, el peor padre. Hermanos, nuestro ministerio para los varones empieza en casa. En casa. ¿Escucharon bien? En casa. Este hombre, lo que lo hizo feliz, después lo llevó a la muerte.
Esa felicidad pasajera terminó con su vida. Terminemos con Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. Esta, hermanos, no es una tristeza o llanto, como ya dijimos, general. Esta es una tristeza que nos enseña, nos enriquece, nos permite consolación. Bienaventurados. Bienaventurados. La Biblia nos enseña, hermanos, que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. ¿Están de acuerdo? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué Jesús lloraría? Si de todos modos ya sabía que lo iba a resucitar. ¿Están de acuerdo? Jesús llega a la tumba y le dice a sus hermanos, ¿dónde está? Ahí está. Y las hermanas ¿qué estaban haciendo, hermanas? Llore que llore, ¿verdad? Jesús sabía que le iba a resucitar. ¿Por qué lloró? ¿Para qué llorar? ¿Por qué no le dijo, ya no chilles, ahí lo voy a resucitar ya? ¿Ah? Jesús lo que hace es que llora. Es decir, Jesús se puso en el lugar de ellas. Miren, hermanos, dice una hermana, yo quiero llamarla de esta manera, teóloga, estudiosa de la palabra. Ella dice lo siguiente: yo pienso que Jesús lloró porque tuvo que sacar a Lázaro del gozo de la gloria y traerlo una vez más a morir. Es cierto, ¿sí o no? Lázaro ya tenía ¿cuántos días de muerto? Y dice la palabra del Señor que en cuanto morimos, ¿qué pasa? Entonces ya tenía 4 días en la gloria, hermanos. ¿Dónde podía estar mejor? En ningún lado. Y dice esta persona, insisto, esta mujer conocedora de la palabra, si yo pienso que lloró Cristo por decir, ¿sabes qué, Lázaro? Te tengo que traer otra vez. Y te vas a volver a morir porque Lázaro se murió de nuevo, ¿están de acuerdo? Lo importante, hermanos, es que en las dos, Jesús lloró porque se puso en el lugar del otro. Jesús se puso en el lugar del otro. Hermanos, es bien importante saber esto. Dice el pastor Núñez, felices los que experimentan el dolor más profundo por su condición de pecado y lloran su pecado. Esos son los felices. Hasta que tú reconoces tu pecado, mi hermano. Hasta que tú reconoces tu pecado, buscas el perdón. ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? Hasta que alguien se siente enfermo, va al médico, ¿sí o no? Nadie llega con el médico, ¿qué pasó? ¿Qué viene? No, me siento bien. ¿La que viene? No, pues mal. El que busca al médico es porque se sabe enfermo. Hermanos, en la vida espiritual es lo mismo. Solo el que se siente pecador busca al Salvador. Antes no. Si tú no te sientes pecador, ni te interesa, menos te va a preocupar. Pero cuando tú reconoces, cuando tú sabes, es cuando tú sientes lo amargo del pecado. Y es cuando te duele. Es cuando te duele. Porque si tú te acuerdas, hermano, antes de tú reconocer y antes de tú llegar a los pies de Cristo, definitivamente hubo quien te habló de la palabra. Hubo quien te predicó el evangelio. Hubo tal vez quien te confrontó con tu evangelio. Y aún así, lo rechazaste, ¿sí o no? ¿Por qué? A lo mejor lloraste cuando te estuvo diciendo, oye, Heriberto, estás mal. Sí, yo sé que estoy mal, pásame otra. A lo mejor lloraste, pero no te arrepentiste. Sin embargo, hermanos, dice la palabra. Alguien léame, por favor, eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Gracias. Dios de toda consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo, dice la palabra. La palabra consuelo, hermanos, es la palabra parakaleo. Palabra griega parakaleo, que significa confrontar, consolar, recibir perdón. Perdón completo y total. Los que lloran, dice el versículo original,
Los que lloran, únicamente ellos recibirán consolación. Pero ya vimos y aprendimos, hermanos, los que lloran por su pecado, los que reconocen su pecado, los que confiesan su pecado, serán paracaleos, serán consolados. Dios te va a restaurar. Dios tiene restauración para ti. No importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho, no importa tu vida, no importa la vida que hayas llevado, no importa lo que dejaste antes de entrar a este lugar el día de hoy. Dios tiene el poder para transformar tu vida por medio de la palabra de Jesús a través del Espíritu Santo. Así de fácil, así de sencillo. ¿Y sabes qué? Para ti y para mí hay una promesa. Y esa promesa está en Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Dice así, mis hermanitos: enjugará Dios toda lágrima. ¿Se acuerdan que María enjugó las lágrimas? ¿Enjugó a Cristo? Pues ahora Dios será el que lo hará. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los que reconocen su pecado, los que se arrepienten, los que vienen al Señor. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice el pastor Sugel Michelin, hermanos, estas palabras pueden ser las últimas que escuches. Este sermón que acabo de compartir contigo puede tal vez ser mi último sermón. En manos de Dios está mi vida y la tuya. Estas palabras pueden ser las últimas que escuches. Este puede ser el último sermón que escuches. Esta puede ser tu última oportunidad para llegar a los pies de Cristo. No la desperdicies. No la desperdicies. Si aún no has nacido de nuevo, si aún tu vida está en pecado, si aún tu vida no ha sido transformada, ven a los pies de Cristo. Bienaventurados los que lloran. Deja que Él te consuele. Deja que Él traiga la palabra que tú necesitas. Deja que Él transforme tu vida. Ven a los pies de Cristo. Arrepiéntete y llévate el día de hoy esa bendición.